Bien, hermanos, continuamos con el siguiente tema que se titula Idolatría, fornicación y adulterio espiritual. Este tema sí será un tanto extenso, pero porque quiero meter estos tres conceptos, la idolatría, la fornicación y el adulterio espiritual, en un solo tema, para no hacer dos partes de un solo tema. Entonces, le pedimos que lo escuche hasta el final, pero como siempre, antes de comenzar, hacemos una oración a nuestro Dios. Rogamos, Padre eterno, suplicamos, Dios del universo, que sea su palabra, su luz y su verdad la que quede grabada en este audio, en este video, en estos estudios, y que sea su palabra, su luz y su verdad la que entre en los oídos de las personas que reciban este estudio. Se lo rogamos, Padre eterno, en el nombre santo y bendito de su Hijo, nuestro Señor Yeshua. Amén. Vamos a comenzar directamente entonces con la idolatría. Comenzamos directamente con las citas. En Isaías, capítulo 46, en los versos 5 y 6, dice: ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran. Dice Dios: ¿a qué me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Luego dice, sacan oro y pesan plata, alquilan a un platero, alquilan a alguien que sepa trabajar la plata para hacer a lo mejor cadenitas de plata con la figura de una cruz, para hacer un dios, un ídolo de ello, al que se postran y lo adoran, a una figura de plata que hizo un hombre, un platero, y después esa figura de plata la tienen que cargar ustedes, se la echan a los hombros y lo tienen que llevar ustedes. Tienen que cargar ustedes a su Dios o a su ídolo en vez de que ellos los lleven a ustedes. Ustedes tienen que cuidar a sus dioses de figuras, de estatuas, de imágenes, en vez de que ellos los cuiden y los lleven a ustedes. Dice el verso 7, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Es muy claro en decir que esa figura, estatua o imagen que hacen se la tienen que echar sobre sus hombros, la tienen que cargar ustedes, tienen que llevarlos ustedes. Y dice que los llevan y los colocan en su lugar y allí se está y no se mueve de su sitio. ¿No es esto lo que hacen con toda estatua, figura o imagen de santos, de vírgenes? E incluso con la imagen, estatua o figura de un hombre que ponen clavado en una cruz y que dicen que es Cristo. Hacen esto, lo colocan en su lugar y allí se está y no se mueve del sitio donde lo pusiste. Vea por qué le dice la Biblia esto. Y dice que le oran hasta gritándole y no responde ni libra de la tribulación. Vea a qué se está refiriendo la Biblia cuando nos habla de esto. El verso 9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Nada se le asemeja a Dios, ninguna imagen, estatua o figura es semejante a Dios, ni esa figura de hombre que ponen clavado en una cruz, ni la imagen del rostro que dicen que es Jesús. Dice en Deuteronomio, en el capítulo 4, en el verso 12, y habló Dios con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Es muy claro en decir que cuando Dios les habló, nadie, ningún ser humano, ha visto la figura de Dios. Por eso dice, ninguna figura visteis. El verso 16 dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Dice que no nos corrompamos y que no hagamos para nosotros escultura o imagen o figura alguna de varón, como el que tienen clavado en una cruz, o de hembra, como la Virgen.
¿No es una figura de hombre la que está clavada en la cruz y dicen que eso es Dios o Cristo? Y vea qué le dice aquí la palabra de Dios. Que no te corrompas, que no te hagas para ti escultura, imagen o figura de varón ni de hembra, por aquello de la Virgen. Y regresamos a Isaías, en el capítulo 46, que era el que estábamos viendo, en el verso 12, dice: Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Ya vimos de qué nos está hablando este contexto. Estábamos viendo primero este capítulo antes de ir a Deuteronomio y nos está hablando de la idolatría y dice: oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Duros de corazón porque a pesar de que Dios es muy claro en decir que no se hagan figura, ni estatua, ni imagen, ni nada de él, y nos dice también que ninguna figura vieron cuando les habló Dios. A pesar de todo eso, por eso aquí nos dice que somos duros de corazón, porque ahí vamos a querer tener una imagen o estatua o figura de Dios, cuando estas no existen. Isaías capítulo 2, el verso 6 dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Y dice el verso 8: además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Mucha atención y muy importante. Vea lo que estamos leyendo aquí que dice la palabra de Dios. Su tierra, México, esta tierra está llena de ídolos. Todos esos santos, todas esas vírgenes en las que se arrodillan, toda obra de mano de hombre a la que se arrodillan es ídolo, son ídolos, dice, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. No puede decir que las imágenes, estatuas o figuras, esculturas de santos, de imágenes, de vírgenes, de incluso del hombre clavado en la cruz, no puede decir que todo eso no fue hecho por las manos de un hombre, no puede decir que todo eso no fue fabricado por los dedos de un hombre. Es exactamente lo que hoy tristemente hace el catolicismo en este país. Ya olvídese si lo que hacen es reverencia, veneración o adoración. Olvídese de eso. Aquí es claro que ante Dios está mal que te arrodilles ante la obra de las manos y ante lo que fabricaron los dedos de un hombre. Es muy claro que ante nada de eso nos debemos arrodillar, y tristemente en el catolicismo sí se arrodillan ante eso. Se arrodillan ante la imagen de la Virgen, de los santos, de la figura del hombre que tienen clavado en una cruz. Figuras, estatuas e imágenes que han sido fabricadas por las manos y por los dedos de un hombre. Repito, vaya y verifique lo que le están diciendo la palabra de Dios en estos versos, en estas citas. Dice el verso 9: y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Por tanto, ¿a qué se refiere cuando dice por tanto? Bueno, por todas esas figuras, estatuas e imágenes fabricadas por las manos y los dedos de un hombre ante las cuales se han arrodillado. Por tanto, por esto, dice, no los perdones. Y en Segunda de Reyes, en el capítulo 22, en el verso 16, dice: así dijo Dios, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Así dijo Dios. Dios trae sobre este lugar y sobre los que moran en él todo el mal que habla este libro. ¿Este libro cuál? Por supuesto, la Biblia. Y todo el mal que habla este libro, la Biblia, son todas las maldiciones que están en Deuteronomio capítulo 28, en el verso 15. A partir de ahí, usted puede ver todas las maldiciones que hay ahí. Vamos a leer solo algunas, si quiere usted lo lee completo. Dice,
Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Dios, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Estas son las maldiciones. Leemos algunas, si quiere usted sigue leyendo todo lo demás. Verso 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir, y Dios enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas. Ahí le puede seguir leyendo usted. Son todas las maldiciones de este libro, es todo el mal de este libro. Pero vamos a regresar a Segunda de Reyes. Leíamos el verso 16. En el verso 17 de Segunda de Reyes 22 dice: por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Ahí está otra vez. Se está hablando de la obra de sus manos, por lo que Dios traerá todo ese mal en este lugar y sobre los que moran en él. Dice, con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Son muy claras las citas, son palabras duras, son verdades duras y difíciles de aceptar, pero está muy claro. Y no es palabra de hombre, es palabra de Dios, porque lo dice la Biblia, es lo que estamos leyendo. Dice, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos. Hay que recordar que el incienso son las oraciones. ¿Por qué decimos que el incienso son las oraciones? Por supuesto, porque lo dice la Biblia también. En el Salmo 141, en el verso 2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y dice en Apocalipsis, en el capítulo 5, en el verso 8, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, según la Biblia es muy claro, ¿por qué el incienso son las oraciones? Aquí lo dice. El incienso son las oraciones de los santos. Entonces, cada vez que a un dios falso o a un ídolo se le está quemando incienso, se refiere a las oraciones. ¿Qué pasó aquí en lo que veíamos en Segunda de Reyes 22? Dice Dios, me dejaron a mí, dejaron de orar a Dios y se pusieron a ofrecer incienso, se pusieron a ofrecer oraciones a santos, a vírgenes, a imágenes, figuras y estatuas que son fabricadas por las manos y los dedos de hombres. Esto está enfocado precisamente en esto, en estar adorando esas imágenes o venerando o reverenciando, porque luego es el pretexto que sacan de que no las adoramos, las veneramos o las reverenciamos. Bueno, por estar haciendo lo que estés haciendo ante lo que fabricaron las manos y los dedos de un hombre, por esto provocaron la ira de Dios. Dice, por lo cual se encendió la ira de Dios, dice, contra ese lugar y contra los que moran en él. Y dice que su ira no se apagará. Y dice también, ya lo leímos, que Dios trae todo ese mal, todas las maldiciones de las que habla este libro, que ya vimos que es el libro de la Biblia. Lo leíamos ahí en el verso 16 de Segunda de Reyes 22. Y maldiciones que ya vimos cuáles son en Deuteronomio. Y es claro, todas las figuras, estatuas o imágenes de vírgenes y de santos, todo eso fue hecho y fabricado por las manos y los dedos de un hombre. No pueden decir que no. Incluso la cruz, donde tienen clavada la figura de un hombre, también todo eso fue hecho por los dedos y por las manos de un hombre. Y ya vimos que arrodillarse ante eso, ofrecerle incienso, que son oraciones a eso, todo eso es lo que provoca la ira de Dios. Dice en Isaías capítulo 44 en el verso 9. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven
ni entienden. Los formadores de imágenes de talla son las imágenes esculpidas o las esculturas. Los formadores de eso, todos trabajan en vano y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que esas imágenes de escultura que son ídolos no ven ni entienden. Dice el verso 10, ¿quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Es una imagen que no ve ni entiende. Dice el verso 12, empieza a narrar cómo hacen esas imágenes. Dice el verso 12, habla del herrero, y el verso 13 habla del carpintero. Vamos a verlos por separado. Primero el herrero, verso 12. Dice: el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Vea la debilidad que nos está mostrando de ese hombre que hace una figura, el herrero, figura que luego usted va a ir a adorar, a ponerle altar, a llevarle flores, a encenderle velas, a lo que hizo un hombre débil, que en este caso es el herrero. En el verso 13 habla del carpintero, hablando de las figuras que son hechas de cualquier metal, o en el carpintero las figuras que son hechas de madera. En el herrero dice que con su herramienta trabaja la figura sobre las brasas o el carbón, que es lo que significa ascuas. Dice, le da forma con los martillos y trabaja en esa figura con la fuerza de su brazo. Pero ese herrero que está fabricando esa figura, esa crucecita o esa figura de la Virgen, eso lo está fabricando con sus dedos, con sus manos. Y ya vimos lo que provoca la ira de Dios, el que se estén arrodillando ante la obra de los dedos y de las manos de hombres. A ese herrero luego le da hambre y le faltan las fuerzas. Si no bebe agua, se desmaya. Nos muestra lo débil que es ese hombre que está haciendo esa imagen, a la que después, a esa imagen, figura o escultura, a la que después van a adorar, venerar o reverenciar, haciéndole altares, llevándole flores, poniéndole velas, rezándole a eso que hizo un hombre que, repito, muestra la debilidad de ese hombre y que es un hombre pecador, el que hizo eso, a lo que ahora le están rezando, le están poniendo altares, le están encendiendo velas y llevando flores. Y esto hablando de las figuras que hace el herrero, que son de cualquier metal, sea oro, sea plata, bronce o cualquier metal. Pero si la figura es de madera, como lo es la cruz donde dicen que está Cristo clavado, si se trata de lo que se hace de madera para adorarle, rezarle, venerarle, reverenciarle, como usted le quiera llamar, para lo que es de madera, dice el verso siguiente, el verso 13. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, que es lo que tienen clavado en la cruz. Dice a semejanza de hombre hermoso y dice para tenerlo en casa. ¿Es lo mismo el carpintero que el herrero? Sea la figura, estatua o escultura de metal, de cualquier metal o de madera. El carpintero, igual que el herrero, tiende la regla. El carpintero, igual que el herrero, con su herramienta lo trabaja. Le hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso. Y dice que los hace para tenerlos en su casa. Esa figura, ese varón, esa semejanza de hombre hermoso, repito, es lo que tienen clavado en la cruz. Y es lo que dicen que es Cristo. Pero vea que la Biblia nos está hablando precisamente de eso. Y el hecho de tenerlos en casa es maldición con el solo tenerlos. Y es lo que muchos hogares están haciendo hoy. Quieren tener en casa una figura o una imagen, ya sea de la Virgen o de un varón a semejanza de hombre hermoso clavado en una cruz. Somos necios, somos tercos, como lo dice allí en el verso 18, dice, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Repito, no sabe ni entiende porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender, que solo son estatuas, figuras e imágenes hechas
por las manos y los dedos de hombres débiles, y que esos hombres que hacen toda imagen y toda cruz que se adora, a la que se le reza, los hombres fabrican todo eso con sus dedos, con sus manos, y son más pecadores que nosotros. Y a eso que fabricó un hombre más pecador que nosotros, es a lo que le rezan, es a lo que le piden cosas, es a lo que le ponen altares, le encienden velas, les llevan flores, etc. Cerrados están nuestros ojos y nuestro corazón para no entender que le rezamos y adoramos a algo que fabricó un hombre más pecador que nosotros, porque al hacer una imagen, estatua o figura que se va a adorar y a la que se le va a rezar, con eso ese hombre ya es más pecador que nosotros, porque hacer eso es abominación ante Dios. Y porque con eso hará tropezar a miles de personas que irán a adorar, a venerar, a reverenciar, a rezar, a hacerle altares a eso que fabricó un hombre. Por eso son más pecadores que nosotros los que fabrican estas cosas. Dice en Deuteronomio, en el capítulo 27, en el verso 15. Dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Dios, obra de mano de artífice, y la pusiere en culto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Aquí todo el pueblo está confirmando que sí, que sea maldito el hombre que haga escultura o imagen de fundición, toda obra de manos de artífice, toda obra de mano de hombre que se adora o se venera, es abominación o se reverencia, como usted le quiera llamar. Es maldito el hombre que hace eso. Por eso ellos, los que hacen estas figuras o estatuas o imágenes, son más pecadores que nosotros. Y nosotros después vamos a adorar esas cosas que hicieron las manos de un hombre más pecador que nosotros. Vamos a regresar a Isaías 44 con lo que hace el carpintero. Estábamos viendo en el verso 13. Vamos a seguir en el siguiente verso, que es el 14. Estamos hablando todavía del carpintero. Dice, corta cedros y toma cipres y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. Verso 15, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ello para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Estamos hablando del carpintero, de los ídolos que se hacen de madera. Háblese de la cruz, háblese de figuras de madera con el rostro que dicen que es de Jesús o con el rostro de María. El carpintero corta cedros para hacer esto. Y corta árboles del bosque que se crían con el agua, que se crían con la lluvia que da Dios, misma agua que Dios da, que si no toma el hombre de esa agua se desmaya, como ya lo vimos. Bueno, pues de esa madera que corta el carpintero para hacer la cruz de madera que adoran o veneran o reverencian, de esa madera que corta para fabricar un ídolo al que se arrodilla, de la misma madera hace una fogata para calentarse el carpintero, porque le da frío. De esa misma madera enciende el horno y cuece panes con el fuego de esa madera. Y de la misma madera hace un dios, hace un ídolo. Todo esto trata de mostrarnos lo absurdo que es esto y lo absurdo que es lo que hacemos al arrodillarnos y rezarle a figuras, estatuas o imágenes hechas de madera por el carpintero o hechas de oro, de plata, de bronce o de cualquier material o de cualquier metal hechas por el herrero. Dice el verso 16 y 17, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo,
líbrame, porque mi Dios eres tú. Está muy claro. Con la madera o leña que corta el carpintero para hacerse primero su carne asada, su asado para comer, y después para calentarse con esa misma madera que hace fuego y se calienta, de lo que le sobra, del sobrante de esa madera o de esa leña, hace un Dios un ídolo y se postra, se arrodilla delante de él. Recuerde de qué está hecha la cruz a la que usted se arrodilla, de madera o de metal. Cualquiera de las dos, aquí está. Es a lo que le ruega, a lo que le sobró de esa leña, le ruega que lo libre de la tribulación. Ese será su Dios. A esa leña que le sobró le dice, líbrame porque mi Dios eres tú. ¿No es eso lo que hacen hoy cuando le rezan y se arrodillan ante una cruz de madera, de leña, con una figura en forma de varón a semejanza de hombre hermoso? ¿No es a eso lo que dicen, tú eres mi Dios? ¿No le rezan a eso diciéndole, líbrame porque mi Dios eres tú? Esa figura en forma de varón clavada en la cruz a semejanza de hombre hermoso, eso dicen que es Jesús, su Dios. Repito, este texto nos hace ver lo absurdo que es adorar, venerar, reverenciar, rezar a imágenes, estatuas y figuras hechas de madera o de metal y que son hechas por los dedos, por las manos de un hombre. Dice el verso 18 al 19, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí, ¿haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? Hermano, ¿usted se postra delante de un tronco de árbol, de una madera, de una cruz de madera o de una cruz de metal? Dice ahí, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y cerrado está su corazón para no entender. Que comparte de esa leña o de esa madera que quemó para calentarse con el fuego y que quemó para cocer panes o asar carne, comparte de esa leña o madera, hizo algo para adorarlo, venerarlo, reverenciarlo o para rezarle, una cruz de madera. ¿Cómo es posible que yo haga eso? Rezo, me arrodillo ante lo que sobró de la leña o madera que usé para calentarme y para asar mi carne. ¿Me postro delante de un tronco de árbol? Verso 20 dice, de ceniza se alimenta, su corazón engañado lo desvía para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Repito, de ceniza se alimentan, su corazón engañado los desvía para que no libren su alma. Con desespero estos textos, igual que su servidor, es como si quisiéramos decir, reacciona, date cuenta de lo que haces ante la madera, ante un tronco de árbol, razona, no es pura mentira esa imagen, figura o estatua que tienes en tu mano, porque nadie ha visto la figura de Dios, ya lo vimos, ninguna figura visteis cuando Dios habló con su pueblo. Y recordemos que la mano representa la acción, porque dice ahí, no son puras mentiras que tengo en mi mano, esas acciones, esa mano de ir y rezarle y arrodillarte ante un tronco de árbol, ¿no es pura mentira todo eso? Todas las cruces donde tienen clavado a la figura de un varón, esos son un tronco de árbol, ya sea de madera o también de plata o de oro o de cualquier metal. Ya vimos que también es lo que hace el herrero y el platero. ¿Te alimentas de ceniza? ¿Tu corazón está engañado? ¿Eres duro de corazón como lo vimos en Isaías? No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y cerrado está su corazón para no entender que hacer todo esto
es absurdo y qué es lo que provoca la ira de Dios? Toda imagen, toda escultura, estatua o figura no tiene ningún poder. No hay aliento de vida en eso. Y todo eso es hecho por las manos de hombres pecadores, que son más pecadores que nosotros. Porque ya lo leímos, es maldito el que hace esas imágenes, estatuas y figuras, a la que las gentes se arrodillan y les rezan. Repito, no hay ningún poder en esas imágenes y figuras, en esas estatuas, en esas esculturas, no hay ningún poder. Si tuvieran algún poder, se defendieran a sí mismas, como lo dijo Joás en Jueces capítulo 6, verso 28 al 30, donde dice: por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera. Mucha atención con este personaje que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Estaban muy enojados porque alguien había roto el altar de su dios falso y la imagen de su falsa diosa Acera. Esta es la que presentan hoy en México como la Virgen María. Lo vamos a mostrar más adelante. Aquí querían matar a Gedeón, que era quien había roto esas imágenes, estatuas y esculturas, a lo que su padre Joás responde en el verso 31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. ¿Pelearán ustedes por su dios falso, Baal? ¿Defenderán ustedes a su dios? ¿Defenderán ustedes la causa de su dios? Y dice: si esa figura, estatua o imagen que rompió mi hijo Gedeón, si eso es un dios, que pelee por sí mismo con el que derribó su altar. ¿O acaso tienen que pelear ustedes las batallas de su dios? ¿Tienen que defender ustedes a su dios para que no lo rompan en vez de que su dios los defienda a ustedes? ¿Qué clase de dios tienen que ustedes lo tienen que defender para que no lo rompan? ¿Ustedes tienen que pelear sus batallas por sus dioses o sus ídolos? Eso es lo que sucede con toda imagen, estatua o figura de hoy. Si nosotros rompemos la imagen de la Virgen, de la figura de un hombre clavado en una cruz o de un santo, si nosotros rompemos eso, luego nos andan queriendo linchar. Pero a estos les decimos lo mismo que pasó aquí y que dijo aquí Joás. Si esa estatua, imagen o figura de la Virgen, de la cruz, de santos, si es sagrada esa imagen, estatua o figura, si tiene poder, que pelee por sí mismo con nosotros, que los rompemos. Si no pelea por sí mismo, pues dése cuenta. No hay ningún poder en esas imágenes, estatuas y esculturas. De ceniza se alimenta su corazón engañado lo desvía. Todo eso hará que no libre su alma. Ya lo leímos en el verso 20 de Isaías 44. Usted tiene que defender a su imagen, estatua o figura de su santo, virgen o de la cruz para que yo, un insignificante hombre, no lo rompa. Usted tiene que defender a su Dios, a su ídolo de mí, que yo no soy nada. La estatua, imagen o figura de su santo o virgen o de su Dios o de su ídolo no lo defiende a usted. Usted lo tiene que defender a él. Usted pelea las batallas de ellos, de sus ídolos. ¿No ellos pelean sus batallas por usted? Repito, se alimenta de ceniza, su corazón engañado lo desvía. Entienda que eso hará que no libre su alma. Póngase en este ejemplo y vea de qué lado está usted. ¿Del lado de los que querían matar a Gedeón?
o del lado de los que se estaban deshaciendo de los dioses falsos. Cuando a usted le quieran romper su imagen de la Virgen, de la cruz, de algún santo, vea esta historia de la Biblia y vea en qué lugar se está poniendo usted a usted mismo. Dice la Biblia en 1 Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, hombre. Repito, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Solo un mediador, no vírgenes, no santos, no esqueletos, nadie más. Hay un solo mediador y es Cristo. No, ningún santo, ninguna virgen, ningún esqueleto va a mediar entre Dios y usted. Ninguna imagen, figura o estatua va a interceder por usted ante Dios. Ningún muerto, ni la muerte, y los santos y la Virgen son muertos. Ningún muerto va a interceder por usted ante Dios, aunque el cura o sacerdote le diga que sí. Vea qué le dice Dios en su palabra. Solo hay un mediador y es Cristo, nadie más. Y en Isaías capítulo 42, en el verso 8 dice: yo Dios, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Es muy claro Dios en decir que no dará su gloria ni su alabanza a esculturas. Usted alaba a Dios a través de la escultura, en semejanza de varón hermoso que está clavado en una cruz. Entienda que su corazón no se alimente de ceniza, no sea duro de corazón, no tenga ojos que no ven y oídos que no escuchan. Escuche esto que es palabra de Dios. La alabanza que es para Dios no la puede dar a Dios a través de esculturas, figuras, estatuas o imágenes. A Dios no se le puede dar gloria ni alabanza a través de esculturas ni imágenes, porque Dios no dará su gloria ni su alabanza a esculturas. Así que deje de estar cantando alabanzas a esculturas e imágenes. Dios no va a recibir ese canto, esa alabanza. Y no olvide que Dios nos previene diciéndonos que Él es celoso, nos previene para bien nuestro. Dice en Éxodo capítulo 34, en los versos 13 y 14: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Ahí está otra vez. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Dios, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Hay que entender bien esto. Entienda que no puede usted ir y hacerle el amor a otra mujer y después venir y hacérselo a su esposa. Bueno, pues entienda que no puede ir a rezarle a otra cosa, santo, virgen o esqueleto, y después venir y querer hacer lo mismo con Dios, después venir y querer rezarle también a Dios. Es lo mismo que la infidelidad con su esposa. Y es mentira eso de que le puede pedir permiso a Dios para ir y rezarle a otra cosa. Es como si usted le pidiera permiso a su mujer de ir a acostarse con otra y sin que le conteste su mujer, usted lo tome como que sí, ya me dio permiso. Aún y su mujer no le conteste nada, porque eso es lo que hacen para con Dios. No les contesta nada a Dios, según van y le piden permiso de rezarle otra cosa, y sin que les conteste Dios, van y le rezan a esa otra cosa. Eso es como si usted se fuera a acostar con otra mujer sin que su mujer le conteste nada. Entienda que todo esto es infidelidad, y por eso Dios nos dice: ten cuidado, porque soy celoso, tanto para con su mujer como para con Dios.
ir y rezarle o pedirle cosas a vírgenes, santos o esqueletos, y después ir y rezarle y pedirle cosas a Dios, entienda que eso es infidelidad. Y ya le mostramos por qué Dios nos dice que es celoso, para que no vayas y hagas algo con imágenes, estatuas y figuras, y después vengas a querer hacer lo mismo que hiciste con ellos, con Dios. Y ahí en el verso 13 nos vuelve a hablar de Aserá. ¿Quién es Aserá? Aserá o Astarte es como los fenicios le llamaban a su diosa falsa, y ésta se ha metido en los demás países y culturas escondiéndose bajo otros nombres. Es obvio que en cada país y cultura no se llamaría igual. Le han ido cambiando de nombres según la cultura o el país en donde se ha metido. Por ejemplo, en las ciudades de Jerusalén y Judá, hace alrededor de más de 2200 años atrás, se metió esta haciéndose llamar, como incluso la siguen llamando hoy aquí en México, como la reina del cielo. Dice Jeremías en el capítulo 44, en el verso 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. Recuerde que es el incienso, son oraciones. A la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. En las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén ofrecían incienso, oraciones, lo que hoy se hace en México, y derramaban libaciones. ¿A quién? A la reina del cielo. Y dicen, y como hemos hecho nosotros y nuestros padres, y así tuvimos abundancia de comida y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Y sí, eso es lo que hacen hoy. Mientras tengan comida en abundancia y estén alegres y no vean mal alguno, no le hace que le tengan que pedir a Satanás mismo. Ya no les importa a quién le piden mientras no les falte nada. Si le tienen que pedir sanidad al esqueleto o a Satanás mismo, no le hace, no les importa con tal de estar bien. Aunque al final sean lanzados al infierno con el esqueleto mismo, dice Apocalipsis en el capítulo 20, en el verso 14, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dice muy claro que la muerte va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Usted cree que si al final la muerte va a ser lanzada al lago de fuego, usted que la adora o que le sirve o que la sigue o que le reza, no va a ser lanzado ahí mismo junto con ella al mismo lago de fuego? Isaías mismo nos dice en el capítulo 28, en el verso 15, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Piensa que porque hizo pacto con la muerte cuando venga la destrucción no llegará a usted? Será anulado su pacto y su convenio que hizo con la muerte. Y cuando pase la destrucción, será pisoteado por la destrucción. Lo dice el verso 18, dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Así que sí, aunque tenga pacto y convenio con la muerte, al final sí será lanzado al lago de fuego junto con la muerte. Pero regresemos a Jeremías 44 y estábamos viendo el verso 17. Ahí mismo, donde dice que seguirán ofreciendo incienso, que son las oraciones, a la reina del cielo, porque así lo hicieron nuestros padres, dice ahí. Esto también es algo que siguen haciendo hoy. En muchos casos, hoy siguen una religión porque es la religión de sus padres o de sus abuelos. Entienda que en el juicio no lo van a juzgar sus padres ni sus abuelos. Entonces vale más que entienda que las cosas se tienen que hacer correctas como lo pide aquel que nos va a juzgar.
De nada le valdrá que haga las cosas bien ante sus padres o sus abuelos si ellos no lo van a juzgar a usted. De nada le sirve seguir tradiciones y costumbres si sus tradiciones y sus costumbres tampoco lo van a juzgar. Pero regresando a Jeremías 44:17, donde nos habla que en Judá y en Jerusalén, como ya lo vimos, hace alrededor de más de 2600 años atrás, hacían lo que hoy hacen en México, ofrecer incienso, oraciones, a la que hoy aquí en México siguen llamando la Reina del Cielo. A nuestro país la trajeron los españoles haciéndola llamar la Virgen de Guadalupe, pero es la misma. Es la Reina del Cielo, que tan evidente es que aquí la siguen llamando igual, la Reina del Cielo. Revise estos textos en su misma Biblia, aún y sea su Biblia católica, revise estos textos y salga del engaño en el que lo tiene el catolicismo. Dice Dios, sal de ella, pueblo mío. Usted es pueblo de Dios, aún y esté en el catolicismo. Pero si se queda ahí hasta el fin y no sale, será partícipe de sus pecados y recibirá de sus plagas. Dice Apocalipsis en el capítulo 18, en el verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esto es para usted, hermano, que aún se encuentra en idolatría a estatuas e imágenes y esculturas hechas por las manos de un hombre, para usted que aún se encuentra en idolatría a la Reina del Cielo, y para todos los hermanos que están en otras religiones que están desviadas de la verdad. Salgan de ella, pueblo de Dios, para que no sean partícipes de sus pecados y para que no reciban parte de sus plagas. Volvemos a Jeremías 44, en el verso 25, donde dice, así ha hablado Dios de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Así ha hablado Dios, dice el Dios de Israel, diciendo, ustedes y sus mujeres lo hablaron con sus bocas y con sus manos lo ejecutaron, diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso, que son oraciones, a la Reina del Cielo. Y vea cómo les dice en el verso 27, he aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que estén en tierra de Egipto serán consumidos de espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Repito, Dios les dice por todo esto, he aquí que yo velo sobre ellos, sobre los que rezan lo que es quemar incienso y hacen ofrendas a la llamada Reina del Cielo. Dios vela sobre ellos para mal, no para bien, y todos serán consumidos, en este caso de espada y de hambre, todos hasta que todos perezcan. ¿Todos quiénes? Todos los que hacen ofrendas y queman incienso, oraciones a la Reina del Cielo. Esto le pasó a Judá por estar haciendo ofrendas y orando, quemando incienso a la Reina del Cielo. ¿Qué nos pasará a nosotros, a México, si seguimos haciendo eso aquí con la misma, con la Reina del Cielo? Porque eso es lo que están haciendo hoy. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a darnos cuenta de esto y abrir los ojos antes de que sea tarde. Dice Jeremías capítulo 7, verso 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Para hacer tortas es para hacer ofrendas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas, dice ahí, a dioses ajenos. No importa que en su mente y en su pensamiento usted diga que los santos y la Virgen no son sus dioses. En la Biblia sí se le toma a la Reina del Cielo como un dios ajeno, como un dios falso. Usted puede decir que para usted no es un dios,
Pero no se trata de lo que diga usted, ni de cómo son las cosas en su mente, ni de cómo son las cosas para usted. Se trata de cómo son las cosas ante Dios. Y ante Dios, la reina del cielo sí es tomado como un Dios ajeno, porque lo dice su palabra, porque lo dice la Biblia. Es lo que estamos leyendo aquí. Así que esa excusa de que sus santos y vírgenes no son dioses para usted, esa excusa no le va a servir ante Dios. Tal vez le sirva para defender aquí en la tierra su idolatría hacia la Virgen y los santos. Tal vez le sirva aquí, pero ante Dios esa excusa no le va a servir. Eso de que para mí ellos no eran dioses, no le va a servir, porque repito, porque ante la palabra de Dios, ante la Biblia, la reina del cielo sí es tomada como un Dios falso. Y porque ahí mismo dice, en Jeremías 7:18, al final dice que causa esto que están haciendo, estas ofrendas y quemar incienso a la reina del cielo, estas oraciones a la reina del cielo. Al final de este verso dice que eso es lo que provoca la ira de Dios. Es así según la Biblia, aunque en su mente las cosas sean de otra forma. Volvemos a lo mismo. Si usted y su mente lo van a juzgar en el juicio, entonces sí, haga las cosas como le dice su mente y como lo que usted piensa. Pero si no es su mente ni usted misma quien se va a juzgar a usted mismo, pues entonces vale más que haga las cosas correctamente como las pide aquel que lo va a juzgar. Y que usted sabe que es Dios. En su palabra, que es la Biblia, está todo. No necesita ninguna religión ni ninguna doctrina si quiere hacer las cosas como son correctas ante Dios. Ante Dios, que es el que lo va a juzgar. Repito, en la Biblia, la reina del cielo sí es tomada como un Dios ajeno. Y le reitero que vaya y lea estos textos en su Biblia, aunque sea su Biblia católica. Vaya y léalos y compruebe si es así para Dios o no, y deje de seguir a lo que le dice el cura o sacerdote. Entienda que el poder que gobierna en esa religión, ese poder papal, ahí está el espíritu de la bestia. Por lo tanto, si usted hace preguntas de este tipo, pues le van a mentir, le van a torcer y le van a manipular las cosas y lo que dice la Biblia. Le van a manipular todo para que usted siga ahí adorando a la bestia y al número de su nombre. Rezarle, venerar, reverenciar, hacer ofrendas a la reina del cielo en la Biblia es muy claro que es lo que provoca la ira de Dios. Repito, porque lo dice la Biblia, no le está diciendo este hombre que está hablando en este video. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios y ya lo leímos. Ahora vamos a rastrear un poco desde la historia y desde el Antiguo Testamento por dónde y bajo qué nombres se ha escondido esa diosa falsa que es la reina del cielo. Pero recordemos, la serpiente es astuta y esconde todo esto. Se esconde porque nunca ataca de frente, siempre ataca por donde no la veamos. Esta diosa falsa se ha escondido desde la historia a través de ídolos y de dioses falsos, o en este caso, diosas falsas. Podemos empezar en Egipto, donde el rey y la reina del cielo eran conocidos como Osiris e Isis, y su hijo era Horus, donde la serpiente mete el engaño haciendo creer que Osiris es Dios, el rey del cielo, e Isis, la reina del cielo. Y a Horus lo meten como a Cristo. Son conocidos con diferentes nombres en la historia y en la mitología, pero son las dos mismas deidades que a muchos han engañado en México haciéndoles creer que Baal, Osiris o Nimrod es Dios Padre y que Astarot, Isis o Semiramis es la reina del cielo, que es la que trajeron a México como María o como la Virgen de Guadalupe. Y su hijo, Horus o Tamuz, es al que quieren hacer creer que es Cristo. Y tristemente aquí en México muchos sí han caído ya en ese engaño. Si creen que es la Virgen María, José y Cristo, pero no.
Es el engaño de la serpiente. Y recuerde que para ser engaño tiene que parecer verdad. ¿Le parece verdad que sea José, María y Cristo? Bueno, pues así tiene que ser el engaño, tiene que parecer verdad. No son a quienes ustedes le están presentando. Es engaño. No es una mentira directa. Si fuera una mentira directa, en una mentira directa no hay engaño. Para que sea engaño, tiene que parecer verdad. Y yo sé que a muchos les parece verdad que les pongan a José, a María y a Cristo en el engaño, pero no son ellos. Ya vimos quiénes son. Son Baal, Osiris o Nimrod y Astarot, Astarte, Isis o Semiramis. Y el hijo es Horus o Tamuz. Repito, no lo olvidemos, la serpiente es astuta y se esconde para atacar por donde no la veamos. Así se ha ido escondiendo a través de la historia, de los países, de su cultura y de la mitología. Pero son los mismos. En Fenicia y en la Biblia son más conocidos y nombrados como Baal y Astoret o Astarte o, como ya lo hemos visto, Acera. En Grecia eran Adonis y Afrodita. En Asiria eran Asur e Istar. En Persia eran Mitra y Anaíta. En Roma eran Apolo y Diana o Cibele. En Primera de Reyes, en el capítulo 11, en el verso 5, dice: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón, cuando fue arrastrado por sus mujeres a adorar a dioses falsos, a uno de los que adoró fue a Astoret, a la reina del cielo. Dice aquí entró como diosa de los sidonios. Sidonios es como se le llama a los habitantes de Fenicia, que vivían en Sidón. Fenicia abarca hasta Tiro y Sidón. Dice ahí mismo en el verso 33, dice: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios. Ahí está otra vez a Astoret. Y ahí está Quemos, dios de Moab, y Moloc, dios de los hijos de Amón. Dice: y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Ahí están más dioses falsos que adoraron, entre los cuales está otra vez Astoret. Repito, aunque usted diga que usted no toma a la Virgen María como diosa falsa, entienda que en la Biblia para con Dios sí es tomada como una diosa falsa, a la que ya vimos que llaman la reina del cielo. En Jueces, en el capítulo 2, en los versos 11 al 13, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. Dejaron a Dios, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Dios. Y dejaron a Dios y adoraron a Baal y Astoret. Ahí están. Baal y Astarot, aquí aparece como Astarot, que eran conocidos en Egipto como el rey y la reina del cielo. Ahí mismo en Jueces, pero en el capítulo 10, en los versos 6 al 7 dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales y Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Dios y no le sirvieron. Ahí están otra vez, sirvieron a Baal, a los Baales y Astarot, y eso encendió la ira de Dios contra ellos. Se enciende la ira de Dios por estar sirviendo a Astoret, Astarte o Astarot, que es la reina del cielo, que es como llegó a México, como la reina del cielo y como la Virgen María. Y así cada nación se hizo sus dioses, incluyendo nuestra nación. Dice en Segunda de Reyes, en el capítulo de los 17, en los versos 24, voy a leer hasta el 29. Dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abá, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria
en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Ahí está, habitaron en sus ciudades. Dice, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Dios, envió Dios contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios, del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Dios. Pero cada nación se hizo sus dioses, ahí está, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Entonces es muy claro, fueron de otros lugares a habitar en esas tierras, al igual que nosotros habitamos aquí. Vinieron a habitar en otras tierras, pero se trajeron a sus dioses. Cada nación se hizo sus dioses. Dice el verso 30 al 33, los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los abeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y Anamelec, dioses de Sepharvaim. 32 dice, temían a Dios e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Y temían a Dios y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Entonces todas esas costumbres las trajeron de allá de donde fueron trasladados. Cuando habla del temor, de temer a Dios, habla de un temor reverente. Entonces reverenciaban o veneraban a Dios con un temor reverente, pero honraban a sus dioses también según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Ya vimos de dónde fueron trasladados. Y exactamente es lo que se hace hoy aquí en México. Dicen creer en Dios, es decir, sí tienen temor reverente a Dios, pero siguen honrando a sus ídolos, siguen rezando a las imágenes, estatuas de figuras, de vírgenes, de santos y de ídolos. Pero dicen sí creer en Dios. Y muchos lo hacen solo por seguir sus costumbres, como lo dice el verso que sigue. Dice el verso 34, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Dios, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Dios a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Entonces ahí dice, hasta hoy hacen como antes. Y es lo mismo el día de hoy. Hoy siguen haciendo como antes. Ni temen a Dios, ni guardan sus mandamientos, ni guardan la ley de Dios, pero sí dicen creer en Dios. Y les digamos lo que les digamos y les mostremos lo que les mostremos en la Biblia, de que la ley de Dios se tiene que cumplir, ellos no escuchan. Exactamente como dice aquí mismo también en el verso 40. Dice, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Y es lo que siguen haciendo hoy. Por costumbre, por tradición, siguen una religión. Y como bien dice ahí, pero no escuchan. Verso 41 dice, así temieron a Dios aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a los ídolos. Ahí está. Hoy igual tienen temor reverente por Dios, pero siguen sirviendo a sus ídolos. Dice, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Volvemos a lo mismo. Hoy se siguen tradiciones, religiones se siguen por tradición y por costumbre, así como hicieron los nietos, también los padres y también los hijos. Dicen temer o venerar a Dios, pero al mismo tiempo sirven a sus ídolos.
Repito, es exactamente lo que hacen hoy. Dicen creer en Dios, dan reverencia a Dios diciendo que creen en Él, pero al mismo tiempo siguen rezando, siguen poniéndole velas, llevándole flores y haciéndole altares a sus estatuas, imágenes y figuras de santos y de vírgenes, que son sus ídolos. En eso se cumple lo que hacen hoy cuando dicen creer en Dios o temer a Dios, pero siguen sirviendo a su virgencita, a sus santos o incluso al esqueleto. Y esa costumbre y creencia la siguen pasando de los hijos a los nietos. Y los hijos y nietos hacen según como hicieron sus padres. Y así hacen hasta el día de hoy. ¿Se cumple con exactitud hoy esto que está escrito desde miles de años atrás? Y muchos creen que por seguir costumbres y tradiciones de nuestros padres o de nuestros abuelos, creen que eso es algo bueno y que está bien, pero no ante el que nos va a juzgar, no ante la Biblia, no ante Dios. La Biblia dice que eso está mal, porque lo que recibieron nuestros padres fue mentira y no hay para nada provecho en eso que recibieron nuestros padres. Lo dice la Biblia. Jeremías capítulo 16, en los versos 19 y 20 dice: Oh Dios, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Ahí está otra vez. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en los versos 18 y 19, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Entonces dése cuenta que recibe de sus padres. Y sus abuelos, que son los padres de sus padres, ellos recibieron esto. Recibieron mentira, vanidad, y no hay provecho en lo que recibimos nosotros hoy de nuestros padres. Nosotros, por la sangre preciosa de Cristo, ya fuimos rescatados de lo vano y de la mentira, que fue lo que recibimos de nuestros padres. Ya fuimos rescatados de esa vana manera de vivir y de la mentira, la cual recibieron nuestros padres y que nosotros recibimos también y que nosotros se la estamos dando a nuestros hijos. Y ya después de mostrar todo esto con la Biblia, pues ya ni qué decir de los 10 mandamientos, ¿verdad? Donde el segundo mandamiento, de los que tienen más grado de importancia y de los que nos afectan directamente con Dios, dice el segundo mandamiento en Deuteronomio capítulo 5 en el verso 8. Dice: no harás para ti escultura ni imagen alguna, entiéndalo bien, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Repito, no harás para ti escultura ni imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te hagas para ti, no te compres para ti cadenitas de oro, plata con crucecitas o con imágenes de la Virgen o de los santos. No te hagas de eso para ponértelo tú. Y no te compres o no te hagas de crucifijos, ni de imágenes, figuras o estatuas para llevarlas a tu casa. Es anatema si lo llevas a tu casa. El solo hecho de que estén dentro de tu casa es anatema y es abominable ante Dios. Lo dice ahí mismo en Deuteronomio, en el capítulo 7, en los versos 25 y 26. Dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Ahí está lo que debemos hacer con esas imágenes, con esas esculturas. Dice: no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás
y la abominarás porque es anatema. Es muy claro. No traigas cosa abominable a tu casa. Nada de que solo lo tengo como adorno o como recuerdo o de cariño por quien me lo regaló, pero no le hago culto ni me inclino a eso. Entiende, no traigas a tu casa eso. El solo hecho de meterlo en tu casa es anatema, es abominable ante Dios. Y tenerlo de recuerdo, de cariño o como adorno, eso es codiciarlo. Es codiciar, es querer tenerlo, eso es codiciar, de la forma que sea. Por eso dice, no lo codicies, no lo quieras para ti, para tomarlo para ti. No lo quieras, no lo codicies para tenerlo de recuerdo, por cariño, como adorno. No lo quieras, no lo codicies. Es abominación a tu Dios. Desde el principio de la creación, desde que Dios dio los mandamientos, como lo estamos viendo aquí, dijo, no te hagas imágenes, estatuas, ni figuras, ni esculturas para idolatrarlas, así sean de vírgenes, de santos, de quien usted quiera. El mandamiento es, no te hagas imágenes, estatuas, esculturas, ni figuras. Y hasta el fin, hasta el final, donde podemos ver la sexta trompeta de la tribulación, sigue diciendo lo mismo. En Apocalipsis, capítulo 9, en el verso 14, nos dice que está el sexto ángel que tenía la trompeta y desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esta es la sexta trompeta de la tribulación. Y dicen los versos 15 al 18. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Ahí están las plagas que hoy llaman pandemias como el COVID. Ahí están las plagas que recibirá si no sale de la idolatría a imágenes, estatuas y figuras. Ahí está lo que recibirá, las plagas que recibirá si no sale de donde Dios le está diciendo, sal de ella, pueblo mío, sal de esas creencias falsas y desviadas, sal de esa idolatría, para que no seas partícipe de su pecado y no recibas de sus plagas. El verso 20 todavía dice aquí en Apocalipsis 9, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Otra vez, las obras de sus manos, las figuras, estatuas y esculturas que son obras de manos de hombre. Dice, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Se cumple con exactitud lo que dice aquí? ¿Se cumple hoy con exactitud? Los hombres que no son muertos con estas plagas, casi es como si nos dijera, los hombres que no murieron con el COVID, no se arrepintieron de las obras de sus manos, a lo que se le llama adorar a los demonios, adorar a esas imágenes, estatuas y figuras hechas de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Eso es la obra de las manos de un hombre, y adorar eso es adorar a los demonios. A pesar de ver los desastres, muerte y pandemias, la maldad que hay hoy, aún con todo eso, seguirán y siguen hoy rezándole a estatuas, figuras e imágenes hechas por las manos de un hombre, hechas de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Se cumple esto hoy con exactitud. A pesar de estar como estamos, en los desastres que estamos, en la maldad, en las pandemias y en la muerte que estamos, a pesar de todo esto, hoy no se arrepienten de estarle rezando a eso. Por el contrario, le rezan con más fuerza, según ellos, para que los proteja esa estatua, imagen, figura o escultura.
le rezan con más fuerza para que los proteja del COVID o para que los sane si ya le dio COVID. O para que los maleantes no le hagan daño en la calle. Para esto es para lo que precisamente le rezan a esas imágenes y no se arrepienten de estarle rezando a eso, a lo que hizo las manos de un hombre. Hoy, a pesar de que ha muerto tanta gente con esta plaga del COVID, a pesar de eso, no se arrepienten de seguirle rezando a estatuas, imágenes y figuras de madera y de piedra, obra de las manos de un hombre. Repito, por el contrario, hoy le rezan con más fuerza pensando que esa estatua o figura o imagen lo va a salvar. Hoy ya estamos en los tiempos finales y hasta el fin, y desde el principio de la creación sigue y seguirá siendo así. ¿Por qué? Porque así está profetizado en la Biblia que sería, y todo lo que está escrito en la Biblia se cumplirá, todo, sin faltar una sola letra. ¿Qué nos queda por hacer? Pues no tratemos de evitar que suceda lo inevitable. Si está profetizado en la Biblia, sucederá, hagamos lo que hagamos. ¿Qué nos queda por hacer? Solo nos queda cuidar de no ser de ellos. Que no suceda en nosotros. Eso sí lo podemos hacer. Apartarnos de toda idolatría, de toda religión desviada de la verdad. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que cumplamos sus mandamientos. ¿Y cuál es la voluntad de Satanás? La voluntad de Satanás es que no cumplamos los mandamientos de Dios. Pregúntese de manera personal, ¿cuál voluntad está haciendo hoy? ¿Hoy está haciendo la voluntad de Satanás o hoy está haciendo la voluntad de Dios? La respuesta es sencilla y es muy obvia, pero claro, es dura y difícil de aceptar. Si está cumpliendo los mandamientos de Dios, está haciendo la voluntad de Dios. Pero si no está cumpliendo los mandamientos de Dios, entonces está haciendo la voluntad de Satanás. Es sencillo de contestar, pero es difícil y duro para aceptar. Lo sé, pero esa es la realidad. Y es demasiado fácil cumplir los mandamientos de Dios. Que no le digan que es que está bien difícil cumplir los mandamientos de Dios. Eso es mentira, eso es engaño de Satanás. No es difícil cumplir los mandamientos de Dios. Para cumplir el segundo mandamiento, que es de los más importantes, ya lo vimos. ¿Qué tenemos que hacer para cumplir el segundo mandamiento? Nada. No tiene que hacer nada. Y no le cuesta nada. ¿Cómo es cumplir el segundo mandamiento? No te hagas para ti escultura ni imagen de nada, de ninguna cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Con eso ya está cumpliendo el segundo mandamiento de los más importantes para Dios. No cuesta nada, por el contrario, te ahorras lo que vas a gastar en comprar esa imagen, esa cadenita, esa escultura, esa estatua, esa figura. Ahorras dinero y no haces nada, y con eso ya estás cumpliendo el segundo mandamiento de Dios. Y con que cumplas eso, estás dejando de provocar la ira, el enojo de Dios. ¿Qué tienes que hacer para cumplir con esto? Repito, nada. Ahorrarte un dinerito. No tienes que hacer nada y ya estás cumpliendo los mandamientos de Dios. Por el contrario, solo tienes que no hacerte de ninguna imagen, escultura o figura de lo que esté arriba en el cielo o debajo en la tierra. Y un ejemplo más. ¿Qué tienes que hacer para cumplir el cuarto mandamiento? ¿Sabe qué tiene que hacer? Igual, nada. Por el contrario, para cumplir el cuarto mandamiento tiene que descansar. Mire qué difícil son cumplir los mandamientos de Dios, ¿verdad? Que para cumplirlos tenemos que descansar y no hacer nada. Ni siquiera ir a comprar algo a la tienda. ¿Qué tiene de difícil cumplir estos mandamientos de Dios? Si en estos Dios nos manda no hacer nada y descansar. Es puro engaño de Satanás el que veamos muy difícil cumplir los mandamientos de Dios. Difícil sería que Dios nos diera un mandamiento donde nos dijera, tienes que hacerte una escultura o figura o imagen bien bonita de lo que está en el cielo o en la tierra. Y tiene que ser de oro o de plata. Bien costosa tiene que ser. Que te cueste mucho. Eso
Sí sería difícil. Pero es lo contrario. Para cumplir los mandamientos de Dios, Dios dice en estos mandamientos, no hagas nada. Y así cumples estos mandamientos que son de los más importantes, porque están en los primeros 4 mandamientos que son los que nos afectan directamente para con Dios. Y bueno, hasta aquí termina la idolatría, pero a imágenes, porque idolatría también hay hacia los hijos, hacia los hermanos. Idolatría también hay hacia la madre o el padre. Idolatría también hay hacia el novio o la novia o al esposo o la esposa. Idolatría también hay por el trabajo, por el dinero, por la casa, por el carro, por el celular. Idolatría también hay por cosas materiales y por personas. Pero para eso ocuparemos otro tema. Por ahora vamos a terminar este tema definiendo qué es el adulterio y la fornicación espiritual. En Jeremías, en el capítulo 3, en los versos 6 al 9, dice: Me dijo Dios en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y la vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Aquí está hablando de que las dos fornicaron. Dice, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Israel y Judá adulteraron y fornicaron, dice, con la piedra y con el leño. ¿Cómo se imagina qué es esto? Así es. Fornicar y adulterar con la piedra y con el leño es adorar, venerar, reverenciar u orar a imágenes, estatuas y figuras hechas de piedra o de madera. Es lo que hemos estado viendo. Eso es fornicar y adulterar con la piedra y con el leño. Porque si tienes un solo Dios, toda tu adoración, tu veneración, toda tu reverencia y toda tu oración debe ser solo para Él. Si quieren hacer esto con Dios y aparte hacer esto con sus imágenes, estatuas y figuras hechas de madera o de piedra o de metal, eso es adulterar y fornicar. Eso es ser infieles a Dios, porque quieres hacer con Dios lo mismo que haces con las imágenes y estatuas de piedra, de madera o de metal. En Éxodo, en el capítulo 34, en los versos 15 al 16 dice: Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Verso 17, no te harás dioses de fundición. Dice, fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Repito, fornicación y adulterio espiritual es adorar, venerar, reverenciar a ídolos, a estatuas, imágenes hechas de piedra, de madera o de metal. Adorar, venerar, reverenciar y orar, solo debemos hacerlo con el único Dios que tenemos. No a ídolos, no a otros dioses, por supuesto. Así como le haces el amor solo a tu esposa, y si lo haces con otra mujer es infidelidad, así solo debes orar, venerar, reverenciar, exaltar a solo tu Dios. Si le haces el amor a tu esposa y lo haces con otra mujer, eso se toma como adulterio y fornicación. Lo mismo es para con Dios. Si veneras, reverencias, exaltas o adoras u oras a Dios y a ídolos, a santos, a vírgenes o estatuas o imágenes, entonces estás adulterando y fornicando espiritualmente.
Levítico capítulo 20, en el verso 5 dice: entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Dice: con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con un dios falso. Esta fornicación con dioses falsos incluso se le llama prostitución. Por supuesto que no se trata de nada físico ni de nada carnal. Todo esto es fornicación, adulterio y prostitución espiritual, que es la adoración de ídolos, la adoración de estatuas, imágenes, figuras y esculturas. Ezequiel capítulo 16, en el verso 17, dice: tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Esa imagen de hombre que tiene clavada en la cruz, cuando usted lo adora, cuando usted le ora, le canta, le alaba, cuando usted le hace altares, le lleva flores, le lleva velas, cuando usted hace todo eso, usted está adulterando, se está prostituyendo y está fornicando con imágenes de hombre, fornicaste con ellas, dice aquí. Te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Es lo que hacen con la imagen de hombre clavada en una cruz. Tristemente es lo que hace hoy el catolicismo, bajo la excusa de que no lo adoran, que los veneran o que solo es representación de lo que está en el cielo. Pero bueno, en la Biblia ya vimos que el segundo mandamiento es: no te hagas imagen de nada de lo que esté en el cielo. Ya lo vimos, ni en la tierra. Aún ni los santos o María o la figura de hombre clavada en la cruz estuvieran en el cielo, el mandamiento es muy específico en decir que no te hagas imagen, ni figura, ni escultura de nada de lo que esté en el cielo. Dice Ezequiel capítulo 23, verso 14: y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color. Dice que fornicó con hombres pintados en la pared. Es lo que hacen cuando en una pared está pintado un esqueleto, o la imagen de la Virgen, o la imagen de un hombre crucificado en una cruz. Y la gente va y le prende velas, le lleva flores, le rezan ahí a esa imagen pintada en la pared. Todo eso es fornicación, adulterio y prostitución espiritual. Eso es fornicar con imágenes pintadas en la pared. Vamos a dejarle hasta aquí, hermano. Hasta aquí terminamos. Que Dios le bendiga y le guarde.